Hola Side2Goers, ¿tienes una relación complicada con la comida? Durante mucho tiempo los trastornos alimenticios no fueron reconocidos por lo que eran. Una afección de salud mental compleja caracterizada por una relación poco saludable con la comida. En 2018, NEDA estimó que alrededor de 20 millones de mujeres y 10 millones de hombres en Estados Unidos tendrán un trastorno alimenticio en algún momento de sus vidas. Si bien cualquier persona puede verse afectada por un trastorno alimenticio, esta afección generalmente afecta a las mujeres y hombres más jóvenes. Es más que simplemente no querer comer. Es un retrato psicológico complejo en torno a la comida que puede manifestarse a través de comportamientos restrictivos, atracones, purgas y otras cosas. Entonces, si tienes problemas con la comida, aquí te mostramos 5 señales de trastornos alimenticios y qué hacer. Número 1. Miedo a aumentar de peso. Un síntoma común de trastorno alimenticio es el miedo a aumentar de peso o la obesofobia, también conocida como pocrescofobia. La fobia es un tipo de trastorno de ansiedad que implica tener un miedo irracional a un lugar, objeto o situación específicos. La obesofobia se presenta a través del prisma del cuerpo. Puede hacer que cuentes obsesivamente las calorías, que ayunes, que hagas dietas con frecuencia o que hagas demasiado ejercicio. Aunque este miedo a engordar no tiene una causa específica, hay varios factores que pueden contribuir a ello, como los estigmas del peso, ser perfeccionista, un trastorno de ansiedad o haber pasado por una experiencia negativa en el pasado. Número 2. Control de alimentos. ¿Buscas cosas que puedas controlar cuando te sientes estresado? A menudo, cuando pasamos por un periodo difícil en la vida, recurrimos a la comida como una vía de escape. Puede parecer lógico que cuánto comes y tu apariencia pueden verse como indicadores de cuánto control tienes. Sin embargo, este tipo de pensamiento puede convertirse rápidamente en conductas dañinas como la alimentación restrictiva, las dietas extremas, los atracones, las purgas o el acaparamiento. Pero buscar el control es solo una de las razones por las que puedes involucrarte en estos comportamientos dañinos. La normalización de las conductas restrictivas o de purga y las culturas de dieta en nuestras sociedades también pueden afectar a tu relación con la comida. Desafortunadamente, la participación continua en estos comportamientos puede provocar complicaciones de salud como insuficiencia cardíaca, arritmia cardíaca, desnutrición, complicaciones gastrointestinales e incluso la muerte. Así que si notas que estás empezando a tener comportamientos de control de alimentos como un mecanismo de lidiar con tus problemas, es posible que debas trabajar con un terapeuta autorizado para que pueda ayudarte a crear mejores mecanismos de afrontamiento adaptativos que te ayuden a abordar tus miedos, ansiedades y dolores relacionados con la comida. Número 3. La comida y la imagen corporal juegan un papel importante en la autoestima. ¿Qué piensas de ti mismo? Según la Asociación Estadounidense de Psicología, la baja autoestima es uno de los desencadenantes subyacentes de un trastorno alimenticio. En la cultura actual, a la industria de la belleza y a los medios de comunicación les gusta bombardearnos con imágenes modificadas en Photoshop, diciéndonos cómo debe ser la mujer o el hombre ideal. Esto puede lavarte el cerebro para que pienses que los números en una balanza dictan tu valor como ser humano. Sin embargo, este hábito de correlacionar tu autoestima con la talla de tu ropa, las calorías que consumes, la medida de tu cintura o tu peso, no solo impacta negativamente en tu autoestima, sino que también puede llevar a una tendencia a recurrir a restricciones y dietas nocivas para afrontarlo. Así que si tienes problemas de autoestima y tienes problemas con la comida, busca ayuda profesional. Participar en TCC u otras formas de tratamiento puede ayudarte a reconocer y reconducir los pensamientos y emociones dañinos relacionados con los alimentos. Número 4. Patrones de alimentación ritualistas. ¿Tienes alguna preferencia sobre cómo comer o preparar tus alimentos? Tal vez te guste cortar la comida en trozos pequeños o tengas que usar un determinado juego de cubiertos y platos para comer. Si bien la alimentación ritual no necesariamente apunta a tener un trastorno alimenticio, muchas personas que tienen trastornos obsesivo-compulsivos pueden exhibir rituales alimenticios extremos que pueden terminar dañando su bienestar general. Algunos ejemplos incluyen colocar los alimentos en un orden específico, comer solo en momentos o lugares específicos, o pesar y medir sus alimentos. Dado que los trastornos alimenticios a menudo están provocados por la ansiedad, tener un ritual puede proporcionar un cierto grado de comodidad y familiaridad,
Y aunque muchos de estos son inofensivos, algunas formas extremas de patrones de alimentación pueden terminar siendo peligrosas para tu salud. Número 5. Fijación continua en la comida. ¿Estás pensando constantemente en la comida? Quizás te estés preguntando qué es lo próximo que vas a comer o cuestionándote cuántas calorías hay en cada alimento en la mesa. Los pensamientos constantes sobre los alimentos que estás comiendo o que comerás pueden apoderarse lentamente de tu mente y evitar que prestes atención a cualquier otra cosa. No solo eso, también puede causar o agravar un trastorno alimenticio. Estos pensamientos intrusivos pueden incluir preguntarte si podrás detenerte una vez que empieces a comer, si has comido demasiado, si la comida es saludable o lo suficientemente limpia, o si esa comida te hará engordar. Estos pensamientos pueden sacarte de la experiencia de comer y hacer que ignores las señales de hambre que te envía tu cuerpo. Si te has visto bombardeado con estos pensamientos intrusivos, puede que te convenga intentar practicar la alimentación intuitiva. No es una dieta, sino una forma de estar más en sintonía con las necesidades de tu cuerpo. Es un enfoque que te enseña cómo escuchar las pistas y señales que te da tu cuerpo. ¿Qué se puede hacer? Si tienes problemas con un trastorno alimenticio o cualquiera de los puntos mencionados en este video, considera buscar ayuda profesional. Un terapeuta o profesional licenciado puede ayudarte a desarrollar las habilidades necesarias para reconocer, examinar y tratar los desencadenantes subyacentes de tu trastorno alimenticio. También puede ayudarte a establecer mejores mecanismos de afrontamiento y construir una mejor relación con la comida. ¿Conoces a alguien que tenga problemas con su relación con la comida? ¿Tal vez te pasa a ti? Cuéntanoslo en los comentarios. Si te parece útil este video, dale like, suscríbete y compártelo con quienes puedan beneficiarse de él. Y no olvides activar la campanita para recibir una notificación cada vez que Psych2Go publique un nuevo video. Las referencias y estudios utilizados en este video se agregan en la descripción. Como siempre, gracias por vernos.